Verdaderamente grandes talentos componen esta película: los ingeniosos hermanos Coen, el nominado al Oscar Matt Damon y el carismático George Clooney. Pero hay ocasiones que incluso teniendo los mejores ingredientes, si las porciones no son las indicadas, se te pueden quemar los frijoles. Así que hablemos, mis queridos cinéfilos, de Suburbicon. Así es, la película nos va a transportar a la década de los 40 o de los 50, la verdad no es muy claro, pero a un lugar, a un suburbio que es básicamente el sueño americano de esa sociedad extremadamente blanca y racista que quiere vivir en paz y en armonía, teniendo todos los lugares al alcance, las escuelas, centros comerciales, todos parecen estar en paz y en armonía hasta la llegada de unos nuevos vecinos afroamericanos y después de un misterioso asesinato. Antes que nada me gustaría decir que los hermanos Coen, por si no los ubican mucho, han tenido grandes aportaciones cinematográficas como El Gran Lebowski, Fargo, Barton Fink, No Country for Old Men, entre muchísimas más. Sin embargo, los hermanos Coen como guionistas y George Clooney dirigiendo sus historias, mejor no. Y es que probablemente el mayor acierto que encontremos en la película sea su ambientación de época, el tono que le dan, que si bien podría sentirse un tanto falso y acartonado, pues al final también refleja esa moralidad de los personajes que están un poco vacíos por dentro y lo que tienen solamente es la superficie, algo de cartón. Y creo que ahí sí supieron interpretar muy bien en los espacios eso que están viviendo los personajes por dentro. Sin embargo, el problema con la película lo podemos ver desde el inicio, cuando están sucediendo cosas importantes que como espectador deberían de causarnos un shock y simplemente no sucede así. Parece que solamente estamos viendo situaciones transcurrir frente a nuestros ojos, pero no estamos involucrados con los personajes. Algo que es muy importante es que tenemos dos historias, la del asesinato y este racismo desenfrenado con los vecinos. Y en un punto nosotros podemos pensar, bueno, seguramente al final o hacia el final, estas dos historias poco a poco se van a ir juntando y van a convergir, pero no. Por lo tanto, sentimos que están sucediendo dos películas diferentes dentro de una misma, pero no hay un peso más en una que nos permita conectar más o en la otra. Simplemente nos llevan de una a la otra, de la una a la otra, haciendo que tengamos un desinterés por ambas películas. Por otro lado, los personajes son bastante detestables y desesperantes, y odiar a más de uno de los protagonistas pues es un verdadero problema para nosotros. Y yo creo que sin duda a lo mucho dos personajes son con los que te puedes llegar a encariñar, pero pues no tanto. Seguramente muchos de ustedes conocen el trabajo de los hermanos Coen y saben lo bueno que son manejando el humor ácido y narrando situaciones ridículas, pero que resultan muy divertidas. Pero aquí, más allá de una sátira hacia la sociedad o a cierta comunidad, parece una parodia. La manera en la que actúan cada uno de los personajes, las situaciones tan ridículas, mal desarrolladas en las que se ven envueltos, pues no resultan en que nosotros nos pongamos a pensar la moralidad, la psicología de los personajes, sino que simplemente cuando el director quiere que nos sintamos tristes y preocupados, estamos indiferentes. Y cuando quiere que nos riamos, no da risa. Y cuando quiere que tengamos miedo, pues ahí sí nos da risa. Entonces, es muy confuso. Debo decir que la música es buena, le da un toque como de film noir de los 50s o de algún thriller, pero se abusa de ella. Creo que está demasiado presente durante toda la película y a veces puede ser demasiado utilizado este recurso para transportarnos a una década, cuando yo creo que la producción hablaba suficientemente bien por sí misma y no había necesidad de abusar tanto.
Lo que sí no voy a negar es que hubo algunos giros en la película que me resultaron intrigantes y sorprendentes. Lamentablemente, avanzando la película, luego esa intriga pues ya se desvanecía, pero también el uso de la cámara, sobre todo cuando revela a diferentes personajes, está muy bien utilizado. Finalmente, mis cinéfilos, Suburbicon se queda lejos de ser una sátira social distintiva de los hermanos Coen y se convierte en una historia medianamente entretenida con personajes algo acartonados. Yo por eso a esta película le doy 2 estrellas de 5. ¿Te gusta el cine de los hermanos Coen? Dime cuál ha sido tu película favorita de ellos. La mía es Barton Fink. ¿Cuál es la tuya? Déjalo aquí abajo en los comentarios y dime qué pensaste de esta película. ¿A ti te encantó el tono? ¿Te pareció como volver a otra década y te gusta que revivan ese aspecto en el cine? ¿O te pareció muy aburrida y no sabes por qué fuiste a verla? Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y también escuchar el podcast de Fuera de Foco. Mi nombre es Daniel Mesa con Z.